Bueno, en primer lugar, pues nada, deciros que es un placer estar aquí dialogando y charlando con todos vosotros y vosotras. Y gracias, Jara, por la introducción. He preparado unos materiales que, digamos, que nos van a servir para tener tener una idea de cómo es la distribución del trabajo de cuidados en el mundo, ¿vale? Y cómo el trabajo de cuidados es concebir el trabajo de cuidados y repensarlo es aún más importante en la medida en que nos enfrentamos a un reto demográfico. ¿Vale? Entonces, me gustaría empezar diciendo que yo no soy un economista de género, ¿vale? O soy un macroeconomista, de hecho, y la verdad es que la macroeconomía es, digamos, una parte de la disciplina de economía donde hay menos economistas sensibles a las cuestiones de género, ¿vale? Pero bueno, yo soy un macroeconomista progresista de izquierdas y que he hecho mi incursión en las cuestiones de género a través, sobre todo motivado por un interés inicial en la cuestión del reto demográfico de los cuidados y que te lleva inevitablemente a la cuestión o al análisis de por qué, digamos, la mayor parte de los cuidados han sido asumidos por las mujeres, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con este mapa del mundo. Antes de hablar de cuidados y antes de hablar del reto demográfico, conviene que tengamos un poco en la cabeza cómo es la participación laboral de las mujeres en el mundo, ¿no? Este gráfico representa el porcentaje de participación de las mujeres en el mercado de trabajo respecto de los hombres. Lo que vemos son diferentes países representados por diferentes colores, ¿no? Aquellos países con un color violeta más oscuro son países donde la participación de las mujeres es más elevada. Y los países más claritos, pues la participación laboral de las mujeres respecto a la de los hombres, pues es baja, ¿no? Y lo que vemos es pues que hay grupos de países, ¿no? Vemos, por ejemplo, Norteamérica y Europa, pues que son economías más avanzadas, donde la tasa de participación laboral de las mujeres es más alta, en Australia, Nueva Zelanda, por razones diferentes, entre otras cosas porque se encuentra en otra etapa de desarrollo. El África subsahariana también es una parte del mundo donde la participación laboral de las mujeres es relativamente alta. En Asia, también en Rusia, la participación laboral de las mujeres es más baja, pero también vemos que es más alta que, por ejemplo, el sur de Asia y sobre todo el norte de África. Y también vemos que en Latinoamérica, por ejemplo, la participación laboral de las mujeres es relativamente baja. Bueno, digamos que este mapa del mundo representa datos del 2017. Entonces, vamos a ver un poco cómo ha ido evolucionando la participación laboral femenina a lo largo del tiempo. Y aquí lo que he hecho es elegir un conjunto de países que, digamos, son países con los que nos tendemos a comparar. Muchos de ellos, obviamente, europeos. Entonces, aquí vemos que a lo largo del tiempo, sobre todo a partir de la década de los 60, hay un incremento de la participación laboral de las mujeres. Un inciso, la participación laboral, la tasa de participación laboral es el porcentaje de las mujeres, porcentaje de las personas que están activas, es decir, que están empleadas o desempleadas respecto a la población en edad de trabajar, ¿vale? O sea, no es la gente que está trabajando, es la gente que está trabajando o que está buscando trabajo. Y cuando hablamos, obviamente, de la tasa de participación femenina, nos centramos exclusivamente en las mujeres, ¿no? Y lo que vemos es que hay un incremento a partir de los años 60, ¿vale? Y además ese incremento ha sido diferente, ¿ok? Podemos distinguir que hay tres grupos de países, ¿no? Tenemos Suecia, que está muy arriba, ¿no? Que tuvo un incremento de la participación de las mujeres
muy grande entre los años 60 y los años 80, sobre todo pues, por la expansión de todo el programa socialdemócrata. Luego tenemos Estados Unidos, aunque al ser la economía que más creció durante estos años, también fue la economía en la que las mujeres eh, eh, más aumentaron su participación laboral, pero vemos que a partir de los años 2000, digamos que se ha estancado, incluso se ha reducido, y eso ha permitido que haya otro grupo de países europeos, ¿no? Alemania, Francia, eh, que hayan convergido hacia las tasas de Estados Unidos. Luego vemos Corea y Japón, que también están en este grupillo, pero aunque no se perciba bien, son países donde la tasa de participación de las mujeres, aunque sea similar a la de Estados Unidos, a la de Alemania, a la de Francia, pues ha sido más estanca en el tiempo. ¿Vale? Y luego tenemos Italia, abajo del todo, donde Italia es un país donde la tasa de participación laboral en general es baja, pero especialmente la de las mujeres. Vemos que la tasa de participación laboral no llega al 40%. Y lo que es interesante es ver lo que ha pasado con España, ¿no? España era un país prácticamente en vías de desarrollo en los años 80, teníamos una renta per cápita por debajo de, por ejemplo, países que hoy consideramos que están en una etapa de desarrollo inferior a la nuestra, por ejemplo Argentina. La renta per cápita que teníamos en España en los años 80 era más baja que la que tenía Argentina. En el año 85 incluso era más baja. A partir de los años 80 España empieza a crecer mucho y ese crecimiento ocurre en paralelo a un incremento de la tasa de participación de las mujeres. Por lo tanto, eso es una macro tendencia que es muy importante para entender la evolución de la economía española. Y es tan importante que nos coloca en el segundo grupo. O sea, pasamos de estar junto con Italia, unas tasas de participación femenina en los años 80 del 25% aproximadamente, actualmente que estamos pues, junto con países como Francia, cerquita de Estados Unidos, con una tasa de participación femenina que no llega al 60%, pero que está entre el 55 y el 60%. Así que tenemos ya una idea de cómo es la tasa de participación de las mujeres hoy en día, en el 2017, en el mundo, y también tenemos una perspectiva dinámica de cómo esta tasa de participación ha ido evolucionando en el tiempo. El aumento de la tasa de participación de las mujeres también ha ocurrido en paralelo a una caída de la brecha de género. La brecha de género, que sigue siendo alta, ¿vale? Sin embargo, era mucho más alta en los años 80. Y vemos que en todas estas economías, de nuevo, son economías con las que nos gusta compararnos, son economías avanzadas, vemos que hay una caída de la brecha de género. La brecha de género me refiero a la brecha en ingresos, ¿vale? Pero sin embargo vemos que hay muchísimas diferencias entre países. Y aquí las diferencias son mayores que en el caso de la tasa de participación. Por ejemplo, vemos como dos países asiáticos que son economías avanzadas, economías modernas, tienen una altísima brecha de género, ¿no? El caso de Japón y el caso de Corea del Sur. Y, y vemos cómo incluso, aunque la brecha de género haya ido cayendo desde los años 70, vemos cómo durante los últimos años está relativamente estancada, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, en Alemania, y España ha reducido su brecha de género, pero España también es un país que, comparado con este conjunto de países, es un país que tiene, digamos, que venía de etapas de desarrollo digamos, anteriores, ¿no? Es un país que empieza a crecer más tarde que estos países, ¿no? Con la excepción de Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur, la economía de Corea del Sur y la economía de España son dos economías que se parecen más de lo que nos podemos imaginar, dadas las diferencias de latitud, pero las dos economías empiezan a crecer mucho en los años 80, eran prácticamente economías en desarrollo antes de los 80. Pero a diferencia de Corea del Sur, España ha reducido más la brecha de género y ha conseguido aumentar la tasa de participación femenina. Entonces, de este dibujo lo que me gustaría que recordásemos es que la brecha de género
ha bajado, pero sigue siendo alta en algunos países, y en los países en los que es más baja se ha estancado. O sea, no hemos convergido eh, eh, al 0%, que sería, digamos, la situación ideal, la situación en la que no hay diferencia entre los ingresos de los hombres y de las mujeres. Entonces, como vamos a hablar de, yo soy macroeconomista y vamos a hablar del reto demográfico y las implicaciones para el trabajo de cuidados, antes de hablar de todo esto, tengamos un poco de perspectiva histórica y hablemos de qué factores han contribuido al aumento de la participación laboral de las mujeres, ¿no? Es decir, qué factores explican los gráficos anteriores, la participación laboral, el cierre, el cierre progresivo, pero ahora mismo hay estancamiento de la brecha de género. ¿Qué factores explican todo esto? Bueno, digamos que podemos hablar de factores, permitirme el uso de conceptos un poquito economicistas, podemos hablar de factores de oferta y factores de demanda, ¿vale? Factores de oferta de trabajo serían aquellos factores que explican por qué las mujeres han podido aumentar su participación laboral. Y los factores de demanda de trabajo sería por qué las mujeres tienen más demanda de trabajo ahora, por qué el sector privado, las empresas, etcétera, por qué demandan más trabajo femenino. Entonces, digamos que la literatura académica de esta cuestión es muy amplia. Yo aquí he preparado unos puntos que yo creo que resumen bien lo que esta literatura académica dice, pero en primer lugar, un factor de oferta de trabajo que tengamos una visión histórica, tenemos que tener una visión histórica, no estamos hablando del momento actual, sino que estamos hablando de cosas que han ido evolucionando desde los años 50 hasta ahora, pero sobre todo cuando hablamos de factores de la oferta de trabajo no podemos dejar de mencionar el aumento de la salud materna, ¿no? Es decir, cómo el aumento de la salud de las mujeres durante el embarazo, el nacimiento y todo el periodo de posparto, cómo también ha permitido bueno, pues, que las mujeres hayan podido participar más en el mercado de trabajo, ¿no? O sea, digamos, por razones muy obvias, ¿no? O sea, digamos que la decisión de tener hijos en el pasado condicionaba, sigue condicionando, pero condicionaba aún más la trayectoria vital de las mujeres, ¿no? También ha habido durante estas décadas una caída de la fertilidad. Una caída de la fertilidad también supone que las mujeres han visto reducida las familias, pero como el trabajo de cuidado recae fundamentalmente o ha caído fundamentalmente sobre las mujeres, han visto reducida el trabajo, la carga de trabajo relativo al cuidado de los niños y niñas. También la oferta de trabajo ha cambiado porque ha sido relativamente favorecida por el cambio tecnológico, que se observa también en el cambio en la naturaleza de los bienes durables. Cuando digo bienes durables me refiero a toda la tecnología del hogar, ¿no? La tecnología del hogar ha cambiado y eso ha liberado la posibilidad de tener más trabajo de femenino en el mercado, ¿vale? Luego también políticas de cuidado, políticas de cuidado que obviamente difieren mucho entre países. Yo aquí no estoy hablando de España. Cuando hablábamos antes del caso de Suecia, por ejemplo, y veíamos que entre los años 60 y 80 había aumentado un montón la oferta de trabajo cuando el resto de países todavía estaban en niveles muy bajos, pues estamos hablando de la expansión del programa socialdemócrata que incluía, entre otras cosas, políticas de cuidado, ¿no? Y luego, sobre todo, ha habido cambios endógenos en las normas sociales y de género, ¿vale? Cuando digo cambios endógenos, pues me refiero, son endógenos porque en parte se deben a factores políticos, organización y desarrollo del movimiento feminista, etcétera, etcétera, que ha afectado a las normas sociales y de género y que han alterado el poder de las mujeres dentro del hogar. Estamos hablando dentro del hogar porque estamos hablando de aquellos factores que permiten a las mujeres
salir del hogar y trabajar en el mercado, ¿no? ¿Cuáles son los factores de demanda de trabajo, digamos, que han también contribuido a la expansión de la participación laboral de las mujeres y al cierre de la brecha de género en ingresos? Pues podemos también hablar de un cambio estructural. Durante estas décadas también la economía ha cambiado. Digamos, sobre todo, pues ha habido una expansión del sector servicios que por diferentes razones observamos en los datos que las mujeres están sobre representadas en el sector servicios respecto de los hombres, pasa lo contrario en la industria, ¿vale? Y ese cambio estructural, digamos, ha tenido un efecto composición. Lo que vemos es que las mujeres participan más en esos sectores, que se han desarrollado más durante las últimas décadas. Y luego también ha habido cambios endógenos en las normas sociales y de género. Aquí no me refiero a cambios endógenos que han alterado el equilibrio de poder dentro de la familia. Me refiero a cambios quizás los mismos cambios, los mismos cambios en las normas sociales y de género, pero que alteran no la relación de poder dentro de la familia, sino también pues la relación de poder en las empresas y en el mercado, ¿no? Pues, trabajos para los que antes no se demandaban mujeres, ahora se demandan mujeres, ¿no? Bueno, sin embargo, aunque vemos en los datos que ha habido aumento en la participación laboral de las mujeres y una caída de la brecha de género, digamos, el proceso está estancado. O sea, digamos, nunca se ha llegado a converger a datos de salarios y de participación como el de los hombres, ¿vale? Entonces, aquí me gustaría ver, voy a utilizar datos de Estados Unidos que muestran a qué factores explican la brecha de género en salarios, ¿vale? Hoy en día, o sea, estos datos son del 2000, comparan 1980 con el 2010, o sea, introducimos aquí una perspectiva dinámica, ¿vale? Pero, por ejemplo, para centrar la discusión, observemos las barras rojas, observemos el 2010, ¿vale? Y lo que vemos es que vemos cuáles son los diferentes factores que afectan la brecha de género, ¿no? Por ejemplo, dejad que deje para el final el primer factor, esto que dice unexplained, inexplicado, que en realidad se refiere a la discriminación por género. Pero empecemos hablando de experiencia, de ocupación, del sector industrial, de las tasas de sindicalismo, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que vemos es que, digamos, por ejemplo, la experiencia laboral, que siempre es, digamos, que es como una explicación quizá un poquito más conservadora para explicar las cuestiones de género. Dice, no, es que los hombres tienen más experiencia laboral, ergo merecen cobrar más. Digamos, eso es una declaración normativa, pero hay un aspecto descriptivo, ¿no? Es decir, que los hombres históricamente han participado más en el mercado de trabajo. Como ha aumentado la participación laboral de las mujeres, ese factor experiencia ha ido disminuyendo. Vemos que era más importante en los años 80 que en los años en el año 2010, y seguramente este porcentaje habrá caído aún más en el año 2020. Pero sigue habiendo ese gap porque esa convergencia de participación laboral y, por lo tanto, inevitablemente, en el factor experiencia, años de experiencia en el mercado de trabajo, pues eso pues aún no se ha convergido, ¿no?, entre hombres y mujeres. Vemos también una explicación muy habitual, que es el de la ocupación. Y aquí voy a juntar el de la ocupación con el del sector de la actividad, con industria, ¿no? Industria no me refiero a sector industrial. Industria en inglés es como el sector de actividad, ¿vale? Entonces vemos aquí que la ocupación, el sector de la actividad económica, explican explican la brecha de género. Explican que la brecha de género no se haya reducido. Es decir, estos dos factores explican que la brecha de género
sea, son factores que han contribuido a aumentar la brecha de género. Y por lo tanto, si había factores que la estaban impulsando hacia abajo, estos factores, digamos, que han contrarrestado o han permitido que esa brecha de género se estancase, ¿no? Pues claro, aquí obviamente hablamos de la participación de las mujeres, sobre todo en el sector servicios y en sectores de bajos salarios, ¿no? O sea, en la medida en que sí, ha aumentado la participación laboral de las mujeres, pero mucha de esa participación se ha concentrado en sectores de bajos salarios y en el sector servicios, y dentro del sector servicios, ramas de actividad que pagan relativamente poco, ¿no? Entonces, claro, ha aumentado la participación femenina, pero el aumento de la participación femenina ha sido masiva en estos sectores, y esto, digamos, ha empujado la brecha de género en la dirección contraria. ¿Vale? Vemos, por ejemplo, que la educación ha reducido la brecha de género, ¿no? La educación ha reducido la brecha de género porque las mujeres hoy, digamos, por diferentes razones que son comunes, relativamente comunes en este conjunto de países que hemos mostrado anteriormente, las mujeres, expansiones del programa de educación pública, universal, etcétera, etcétera, que han permitido reparto igualitario de la educación y que las mujeres hayan accedido masivamente a la educación, y hoy en día, incluso en estos países, el porcentaje de mujeres educadas es mayor que el de hombres, ¿no? Entonces esto reduce la brecha de género, ¿no? Pero aquí, digamos que a pesar de todos estos factores, al final te encuentras, ¿okay?, que en el 2010 hay un 38% de la brecha de género que está inexplicado. Inexplicado por factores que son tradicionalmente económicos. Experiencia, ocupación, industria, tasa de sindicalización, educación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, después de tener todo en cuenta, te encuentras que hay un 38%, ¿vale?, que era un 48,5% en el 1980, un 38% que está inexplicado. Y inexplicado aquí, obviamente, quiere decir que se trata de algo que no obedece a fuerzas económicas, ¿vale? Estamos hablando de normas sociales y de género, estamos hablando al fin y al cabo de discriminación. Vale. Veamos ahora, ¿vale?, cómo, utilizando datos de Estados Unidos, hay una parte que mencionaba anteriormente de la brecha de género que se puede explicar por el sector de actividad o por el tipo de ocupación, ¿no? Esto es muy importante porque además enlaza con la cuestión de cuidados, ¿no? Vemos cómo en Estados Unidos el porcentaje de mujeres en las ocupaciones de bajos salarios, estamos hablando del 2013, pero esta tendencia, pues estos porcentajes seguramente han cambiado muy poquito, como el porcentaje de mujeres, como la presencia de mujeres en ocupaciones de bajos salarios es mucho mayor que el de hombres, ¿no? Y las 4 primeras categorías en Estados Unidos, ¿vale?, son categorías que se refieren al trabajo de cuidados, ¿vale? Por ejemplo, el 95% de los trabajadores que se dedican al cuidado de niños son mujeres. El 89% de trabajadores que se dedican a cuestiones de cuidados de salud son mujeres. El 88% de trabajadores del hogar, mujeres. El 84% de trabajadores que se dedican a cuidados personales, a la asistencia personal, etcétera, etcétera, son mujeres, ¿no? Y luego hay otros sectores de la actividad que son también sectores, digamos, de servicios, de bajos salarios, que no se refieren a cuidados, pero que también están poblados principalmente por mujeres. ¿Vale? Sin embargo, o sea, aquí estamos hablando de trabajo, de estas 4 categorías se refieren a categorías de trabajo de cuidado, trabajo remunerado, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de cuestiones de cuidado, sobre todo tenemos que hablar de trabajo de cuidado no remunerado, ¿vale? Y aquí también hay mucha diferencia entre países, pero lo que observamos masivamente es que la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerados es ejercido por mujeres. Aquí, por ejemplo, vemos cuál es la fracción del tiempo dedicado al trabajo de cuidados que no está remunerado, ¿vale?, entre hombres y mujeres. O sea,
Por ejemplo, cuando vemos India, que es el primer país, pues que las mujeres dedican casi 10 veces más de su tiempo al trabajo de cuidado no remunerado que los hombres. ¿Vale? 10 veces más. Claro, estas diferencias entre países pues, se deben a diferencias en la estructura económica de los países, pero sobre todo a rasgos culturales y diferencias en las normas de género y sociales, ¿no? Y aquí vemos que España, pues la verdad que tampoco está muy bien, ¿no? Porque vemos que el ratio, o sea, la fracción entre hombres y mujeres en tiempo dedicado a trabajo de cuidado que no está remunerado es 3. O sea, las mujeres dedican 3 veces más que los hombres tiempo al trabajo de cuidados y ese trabajo no está remunerado. Y aquí vemos que cuando está remunerado, pues son Estados Unidos, y si tuviésemos este gráfico para España, ¿vale? Entonces aquí pues España pues, se sitúa pues, cerquita de países como Italia, Colombia, Argentina, y lejos de países como Estados Unidos, Suecia y Dinamarca. En este sentido, seguimos siendo un país que tiene rasgos más similares a ciertos países. Y es curioso, por ejemplo, también el caso de Japón y de Corea, ¿no? Digo porque Japón y Corea no son países en vías de desarrollo, son países muy desarrollados, pero las normas de género son tan rígidas y tan patriarcales que lo que vemos es que, pues en el caso de Corea, por ejemplo, las mujeres dedican más de 5 veces el tiempo que dedican los hombres al trabajo de cuidados y que no está remunerado. Bueno. Aquí, por ejemplo, también podemos ver cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres. Aquí incluso se ve más claramente, ¿no? Porque aquí hablamos de horas dedicadas al día al trabajo de cuidados que no está remunerado. Aquí lo vemos por regiones geográficas. ¿Vale? Por ejemplo, pues vemos los países del Medio Oriente y el norte de África, donde las diferencias son brutales, por razones obviamente culturales. En el sur de Asia, pues India, pues básicamente pues vemos lo mismo. En Europa, pero en Europa y en Norteamérica, o sea, en Norteamérica está un poquito mejor en ese sentido, pero en Europa sigue habiendo muchas diferencias, ¿no? En las horas dedicadas al trabajo de cuidados entre hombres y mujeres, ¿no? Bueno, esta diferencia pues es mayor, es 2, pero bueno, dentro de esta región pues hay muchas diferencias, claro, porque veíamos a Suecia que estaba cerca del 1 y a España que está cerca del 3. Vale, entonces, ¿qué políticas contribuirían a cerrar la brecha de género? Antes de hablar de cuidados, ¿qué políticas contribuirían a cerrar la brecha de género en ingresos y en participación? Bueno, pues, claro, si estamos, digamos, adoptando una perspectiva global, pues muchos países todavía tienen que recorrer un camino que España empezó a recorrer hace mucho tiempo, ¿no? Que es cerrar la brecha educativa. Sigue siendo muy alta en muchos países, ¿no? Entre hombres y mujeres. Sin embargo, España todavía tiene mucho camino que recorrer en cuanto a las políticas que eviten la penalización económica por ser mamá, por ser madre, ¿vale? Y aquí no voy a hablar de ninguna política en concreto, porque aquí hay muchas políticas, digamos, que pueden encuadrarse como políticas que eviten esta penalización económica. Pues la baja maternal, la baja paternal, pero no solo, ¿no? O sea, también hablamos de distribución de horarios diferencia en la distribución de horarios en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que el principio normativo que yo creo que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos estas políticas es que el cuidado y la reproducción de la población, ¿vale? Y que podemos decir que es la fuerza de trabajo, si me permitís usar un término un poquito más económico, es una responsabilidad de toda la sociedad. Es algo del que nos beneficiamos toda la sociedad, no solo, o sea, los hombres y las mujeres, y por lo tanto
ese deber debe recaer en toda la sociedad, ¿no? Más allá de las políticas que eviten la penalización económica por ser madre, también podemos hablar de políticas de cuidado, que están intrínsecamente relacionadas cuando hablamos de los niños con las anteriores, ¿no? Sin embargo, muchos países hablan mucho menos de las políticas de cuidado dedicadas a los mayores, ¿vale? Por ejemplo, hace un par de meses participé bueno, digamos, una reunión de ciertos economistas, sociólogos y juristas aquí en Estados Unidos para dar contenido al programa, digamos, de ciertos candidatos a las elecciones primarias del Partido Demócrata de Estados Unidos, y todo el mundo, o sea, era una organización, digamos, feminista, era el National Women's Law Center, el Centro Nacional, ¿cómo se traduciría esto? El Centro Nacional de... Bueno, el National Women's Law Center, es como un instituto de la mujer en Estados Unidos, y la verdad que las discusiones giraban, a mí me sorprendió, porque las discusiones giraban básicamente en torno a la cuestión del cuidado. Cuando hablaban de la cuestión del cuidado, giraban básicamente en torno a la cuestión de los niños, pero no en torno a la cuestión de los mayores. No había mención a la cuestión de los mayores, ¿no? Lo cual es relativamente sorprendente debido sobre todo teniendo en cuenta que las sociedades, particularmente las europeas, pero también Estados Unidos, se enfrentan a un reto demográfico donde la cuestión de los cuidados pues, se va a volver, si cabe, aún más importante, ¿no? Luego, también hay otras políticas que contribuyen a cerrar la brecha de género, y que son políticas de transferencia o políticas de transferencia o políticas o simplemente otras prestaciones sociales, que son políticas que, aunque no estén diseñadas como políticas de género, tienen inevitablemente un impacto de género, ¿vale? Por ejemplo, el ingreso mínimo vital que aprobó ayer el Consejo de Ministros tiene un impacto de género. Es inevitable que tenga un impacto de género. Yo vi la presentación que dio el ministro de la Seguridad Social, Escrivá, y hablaba de que el principal grupo de población que se va a beneficiar del ingreso mínimo vital son familias monoparentales, y el 90% de las familias monoparentales, no me acuerdo que... Sí, el 90% de las familias monoparentales son mujeres con hijos, ¿no? O sea, esta política, esta transferencia, es una prestación social no contributiva, no está concebida como una política de género, pero tiene un impacto de género, inevitablemente. Y luego, obviamente, cambios, podemos hablar en general de cambios en las normas sociales y de género, ¿no? Yo creo que yo he vivido en Italia durante 5 años, y he vivido en Estados Unidos durante 4 años, y si os digo la verdad, quizás por los ambientes en los que yo me muevo en España, pero lo que veo es que en términos comparados, España ha sufrido un gran cambio en cuanto a la evolución de normas sociales y de género. Hay muchísimo margen de mejora, pero comparando con Italia, incluso con Estados Unidos, yo creo que ahí sí que hemos cambiado bastante, y yo creo que en parte, bueno, por diferentes razones, diferentes cuestiones políticas, diferentes cuestiones económicas, pero este cambio brutal que veíamos de la participación laboral de las mujeres desde los años 80 hasta el año 2000, junto con otro tipo de políticas a partir de los 2000, pues ha hecho que el panorama sea, en cuanto a normas sociales y de género, sobre todo comparándolo con Italia, ¿no? Pues mucho mejor. Pero hay muchísimo margen de mejora. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de España, una de las cosas que cualquier, digamos, regulación con un poquito de perspectiva de género debería abordar es la cuestión de cómo los largos horarios de trabajo, que son una cosa muy común en España, ¿no? Cómo las empresas incentivan esos horarios de trabajo, cómo penalizan sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces, penalizar sencillamente una política que penalice a las empresas que impongan, o no que impongan, que simplemente incentiven los largos horarios de trabajo, ¿no? Eso tiene un impacto de género y afecta a la brecha laboral, afecta a la brecha de género, y también afecta a la participación laboral de las mujeres relativamente a la de los hombres. Vale. Bueno, y ahora me gustaría hablar un poquito de
de la evolución del reto demográfico, ¿no? Y conectarlo con el cuidado de mayores. No voy a hablar del cuidado de niños, yo creo que es una cuestión que ha sido más estudiada, ha sido más debatida. Creo que el reto demográfico nos obliga a pensar ahora un poquito más en la cuestión del cuidado de mayores, y además creo que la sociedad española está muy sensibilizada de lo que ha pasado con esta crisis del coronavirus y cómo ha afectado fundamentalmente a las residencias de mayores. Vale, observemos este gráfico que básicamente habla de la evolución de la población en España por grupos de edad. ¿Vale? La línea negra se refiere al año 2020, ¿vale? Es decir, aquí es donde estamos ahora, por lo tanto, todo lo anterior son datos, ¿vale? En realidad los datos van hasta el 2015, pero bueno, supongamos que las proyecciones entre el 2015 y el 2020 son correctas. Y todos los datos posteriores al 2020 son proyecciones que hacen las Naciones Unidas, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que a lo largo del tiempo, centrémonos un poco en lo que ha pasado en gris está, perdonad que a veces no haga referencia a los gráficos, pero en gris lo que observamos es la cantidad de gente que es mayor de 65 años, en rojo la cantidad de población en edad de trabajar definida por las Naciones Unidas, de 15 a 64 años, en España de 16 a 65 años, pero bueno, digamos que los números son similares, ¿vale? Y la población, los niños, la población joven, ¿vale? Los que son la población que está por debajo de los 15 años. Bueno, lo que vemos es que entre el año 50 y el año 2020 lo que hay es un aumento, ¿vale?, de la población en edad, la población mayor de 65 años, ¿vale? Por buenas razones, fundamentalmente, porque ha aumentado mucho la esperanza de vida y fundamentalmente por eso, porque ha aumentado la calidad de nuestro sistema de salud, la esperanza de vida, nuestro sistema de pensiones también ha favorecido esto, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos que por buenas razones hay un aumento de la población mayor de 65 años. Y lo que vemos también es que hasta el 2020, ¿vale?, ha habido un aumento de toda la población. Digamos que la suma de estos tres componentes, ¿vale?, pasó desde 1950 a estar por debajo de los 30 millones a hoy en día, que es pues 46 millones, básicamente, que es 45 o 46 millones, que es la población total que hay en España, ¿no? Vemos un poquito ese pico que hay al final, ¿no?, que es la crisis del 2008, que es hasta el 2013, 2014. La gente dice que la crisis fue del 2008 hasta el 2012, 2010, pero en realidad no, porque incluso podríamos decir que España nunca salió de la crisis anterior, pero bueno, es otra cuestión. Pero vemos que hay una caída de la población, sobre todo porque muchos inmigrantes que entraron en España durante la ola expansiva, pues salieron durante la crisis. Pero bueno, lo que vemos, digamos, la gran tendencia es que entre el año 50 y el año 2020 hay un aumento de la población total, ¿no? Sin embargo, a partir del 2020, la población total va a caer. O sea, está proyectado, digamos, por cómo son las tasas de fertilidad en España, las tasas de natalidad son una de las más bajas del mundo, la población va a caer, la población total va a caer y el porcentaje que representa la población mayor de 65 años va a aumentar, ¿vale? Y fijaros que este porcentaje, sobre todo, va a aumentar respecto de la población en edad de trabajar entre el año 2020 y el año 2040. Veis que, digamos, la parte azul se mantiene más o menos constante entre el 2020 y el 2040, y la parte gris se expande entre el 2020 y el 2040 a expensas de la población en edad de trabajar, ¿vale? Y luego, a partir del año 2040, se estabiliza. Se estabiliza la población mayor de 65 años respecto de la población en edad de trabajar. Digamos que a partir del año 2045, más o menos, ¿vale?, las proyecciones estabilizan la fracción entre los diferentes grupos de población por edad, ¿vale? Entonces, ¿por qué pasa esto entre el año 2020 y el año 2040? Que es el principal reto demográfico al que nos enfrentamos ahora, porque ahora entramos justamente en ese periodo. Bueno, pues pasa porque se jubilan los baby boomers, ¿vale? Este gráfico que os estoy mostrando ahora
es la fracción entre dependientes y población en edad de trabajar. Los dependientes es la suma de la población mayor de 65 años y la población y los niños y niñas, población menor de 15 años, respecto de la población en edad de trabajar. Claro, o sea, cuando digo dependientes no me refiero a que una persona de 66, 67 años sea dependiente físicamente, me refiero a dependiente en el sentido de que recibe pensiones. Y la edad de las pensiones en España pues ha aumentado de 65 a 67 años, pero vamos, digamos, está en esa horquilla, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la suma de los dependientes de mayores de 65 años, dependientes no le estoy dando ningún tipo de connotación negativa. Again, o sea, me refiero a la cuestión de los dependientes en el sentido económico, en el sentido de que reciben pensión. Los mayores de 65 años y los mayores de 15 años respecto a la población en edad de trabajar, esa fracción va a aumentar. Y ya hemos visto aquí en este gráfico que se debe fundamentalmente a que aumenta el porcentaje de población mayor de 65 años. El porcentaje de los jóvenes no cambia. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este aumento que tiene lugar entre el año 2020 y el 2045 aproximadamente, que aquí se observa en este incremento de este gráfico, ¿no? Se debe a la jubilación de los baby boomers. Recordemos que los baby boomers es la generación que nace en la posguerra, ¿vale? Lo que pasa es que los baby boomers, mientras que en Estados Unidos o en Japón o en Alemania y Francia los baby boomers es la generación que empieza justamente en el 45, que nace desde el 45 hasta el 65, en algunos países del 45 hasta el 70. En España, la generación baby boomer, en el sentido del boom de natalidad, no empieza hasta el año 55. ¿Vale? Entonces, si no empieza hasta el año... o sea, digamos que España, en el sentido de como era un país más pobre, ¿vale? El boom poblacional no empieza, el boom de natalidad no empieza hasta 10 años después. Y va desde el año, en lugar de ir del 45 hasta el 65, va del 55 hasta el 75. Claro, la gente que tiene 55 años, perdón, la gente que nació en 1955 es la gente que en el 2020 tiene 65 años. Es decir, la gente que se está empezando a jubilar en el 2020. Entonces, la gente que se va a ir jubilando, digamos, en las próximas 2 décadas, de 2020 a 2030, 2030 a 2040, es la gente nacida entre el 55 y el 65 y entre el 65 y el 75, es decir, los baby boomers. ¿Vale? Y eso va, digamos, a tensionar un poquito nuestro sistema de pensiones y todas las cuestiones relativas a la edad. O sea, por ejemplo, la cuestión de los cuidados, ¿no? Entonces, digamos que tenemos que diseñar políticas de manera inteligente para lidiar con esa tensión poblacional. Podría ser peor. O sea, podríamos ya estar inmersos en el reto demográfico. Podríamos ya llevar 15 años o 10 años de jubilación de los baby boomers, que es exactamente lo que está pasando en Japón. En Japón, ¿vale? Este cambio de tendencia que en España está ocurriendo hoy, en el año 2020, en Japón empezó a ocurrir mucho antes, prácticamente en el año 2000. ¿Vale? En el año 2000 es cuando empiezan a jubilarse los baby boomers. ¿Vale? Que en el año 2000 o entre el año 2000 y 2005, porque claro, los baby boomers en países como Japón o en países como Estados Unidos, pues son los que nacieron a partir de 1945, ¿no? Entonces son los que se han jubilado, han empezado a jubilar pues, hace 10 y 15 años, ¿no? Entonces, hay países donde ya hay un reto demográfico, y menciono el caso de Japón especialmente, porque Japón es un caso especial, porque es un caso... Japón es un país con normas sociales muy rígidas, es un país muy patriarcal, es un país donde la población tiene actitudes muy racistas y por lo tanto no llevan bien el tema de los flujos migratorios. Sin embargo, lo necesitan desesperadamente, su economía lo necesita desesperadamente y el gobierno es muy consciente de ello. Y cuando digo Japón, también puedo poner en el mismo grupo a Corea del Sur. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esta cuestión, teniendo en cuenta la cuestión demográfica,
me gustaría un poco relacionarla con el trabajo de cuidados, ¿vale? Y cómo deberíamos racionalizar el trabajo de cuidados. Entonces, cuando hablamos del trabajo de cuidados, estamos hablando de una cosa que no es exactamente equivalente al consumo de bienes y tampoco es equivalente al consumo de bienes, al consumo de servicios, ¿no? Los cuidados, en realidad, son elementos de capacidad que facilitan a los mayores tener vidas funcionales. Me he conectado un poquito antes de las 7 y el debate que estabais teniendo estaba relacionado con esto. Ya alguien hacía una reflexión precisamente sobre esto, ¿no? Indirectamente se estaba refiriendo a la naturaleza de los cuidados, ¿no? Son elementos de capacidad que facilitan a los mayores tener vidas funcionales. No es consumo de bienes y tampoco es consumo de servicios. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos esos elementos de capacidad? Bueno, pues si por ejemplo pensamos en bienes y servicios, ¿vale? Como por ejemplo la comida, la ropa, el agua, el transporte, la interacción social, ¿vale? Esos elementos de capacidad son las actividades necesarias para obtener bienestar o para obtener utilidad, como dicen los economistas, utilizan la palabra utilidad cuando se refieren en realidad a bienestar, que se pueden obtener de esos bienes y servicios. Por ejemplo, tú no puedes consumir comida sin cocinar y ni siquiera comer, el hecho de comer, ¿vale? Tú no puedes consumir ropa si no puedes vestirte o no tienes a nadie que te ayude para vestirte. Aunque tengas acceso a agua, tú no puedes beber si no puedes beber, o tú no puedes darte una ducha o bañarte. O sea, digamos que para obtener el bienestar que te da el agua necesitas una actividad complementaria que es la de beber o la de poderte dar una ducha o poderte bañar. Lo mismo con el transporte. Tú para poder beneficiarte del transporte necesitas tener capacidad funcional para viajar, ¿no? Y podemos hablar incluso de la interacción social, quizá excesivamente aquí descrita como un bien o servicio. No me refiero a eso, pero en realidad para poder tener interacción social necesitas poder comunicar, que es, digamos, la interacción social es un fin en sí mismo, necesitas poder comunicarte, poder entender, poder sentir lo que hay a tu alrededor, ¿no? Y esta distinción es la que nos permite racionalizar, entender lo que es el trabajo de cuidados. El trabajo de cuidados que tiene mucho más que ver con la segunda columna, con esas actividades necesarias para obtener bienestar de los bienes y servicios. Esto parece algo trivial, pero en realidad no es trivial, porque es muy importante tenerlo en cuenta cuando diseñamos una política de cuidados. No basta con una política de transferencias. No basta con una política de transferencias como, por ejemplo, las pensiones. Digo, bueno, pues damos dinero a las personas mayores y que las personas mayores compren lo que está en la primera columna. No, es que la cuestión es que tienen que tener elementos de capacidad y esos elementos de capacidad a veces se pueden comprar en el mercado, pero la mayor parte de las veces no se pueden comprar en el mercado, ¿vale? Y también nos permite entender esta racionalización del trabajo de cuidados, porque el trabajo de cuidados es un tipo de trabajo donde la desigualdad de género ocurre con mucha prevalencia, ¿no? O sea, y lo hemos visto porque además hemos visto cómo incluso cuando este trabajo de cuidados se mercantiliza, cuando se lleva a cabo en la esfera del mercado, hemos visto que se lleva a cabo fundamentalmente por mujeres. En el gráfico anterior, donde veíamos que las 4 ocupaciones primeras en Estados Unidos de bajos salarios ocupadas por mujeres eran trabajos relacionados con cuidados. Desde un punto de vista estrictamente económico, me gustaría que pensásemos para conceptualizar y delimitar la cuestión, que pensásemos en los trabajos de cuidados a los mayores, trabajos que no son remunerados, como un mecanismo de seguridad social, ¿vale? En el sentido de que las generaciones jóvenes y adultas, ¿okay?, los hijos, digamos, dedican su tiempo al cuidado de los mayores. Y ese cuidado tiene un valor económico. Lo que pasa es que es un tipo de mecanismo. Esto es como la seguridad social, ¿no? La seguridad social, pues la gente joven, la gente adulta que está en el mercado de trabajo, la gente que está en edad de trabajar, digamos que paga cotizaciones sociales con las que se pagan las pensiones de las personas mayores.
y hay como una especie de contrato intergeneracional. Este contrato intergeneracional también puede usarse para pensar cómo operan los trabajos de cuidados. O sea, hay un contrato intergeneracional que ocurre dentro de la familia, ¿vale? Por el cual las generaciones en edad de trabajar, las generaciones jóvenes y adultas, dedican tiempo al cuidado de mayores. Y eso tiene un valor económico, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que por razones de desigualdad de género, esta responsabilidad ha sido tradicionalmente asumida por las mujeres, ¿vale? Pero aquí lo que estamos... Estoy hablando de esto porque cuando enfatizo lo del valor económico, lo estoy diciendo porque mucha gente piensa, bueno, sí, porque esto al final es una cosa que ocurre en las familias y es algo que, bueno, pues que los hijos y particularmente las hijas pues tienen que hacer gratis porque son sus padres, ¿no? No, bueno, pero esto tiene un valor económico. Y como tiene un valor económico, ¿ok? Tiene implicaciones sobre la oferta de trabajo de las mujeres y sobre la autonomía de las mujeres, la autonomía económica de las mujeres. Entonces, por ejemplo, en Estados hace como unos meses salió un artículo en el New York Times en Estados Unidos que hablaba de un trabajo de dos sociólogas que decían que las mujeres mayores en Estados Unidos, que veíamos que Estados Unidos no es un país donde la brecha de género sea tan alta como en España, pero las mujeres mayores de 50 años que tienen que salir tienen que salir del mercado de trabajo para porque se van a encargar del cuidado de sus mayores, dejan de recibir, ¿okay? A partir del momento en el que salen del mercado de trabajo, dejan de recibir, esto es digamos en ingresos vitales, $274.000, ¿vale? Que viene a ser, no sé, 250.000 euros. En media, entre salarios y beneficios de la seguridad social. O sea, esto es un montón, o sea, esto nos da una idea del valor económico los economistas utilizan la palabra coste de oportunidad que se refiere a, digamos, la cantidad de ingresos a la que una persona renuncia por hacer otra cosa. En este caso estamos hablando de la cantidad de ingresos a la que las mujeres renuncian por tener que dedicarse al cuidado de los mayores. Y estamos hablando de que se dedican al cuidado de los mayores porque este cuidado está, pues, ha caído sobre la responsabilidad, por razones de desigualdad de género, por normas sociales patriarcales y de género, esta responsabilidad ha caído fundamentalmente sobre las mujeres. Pero esto también nos obliga a tener en cuenta la interacción entre la oferta de trabajo y el trabajo de cuidados, ¿no? Porque lo que ha pasado en España y lo que ha pasado en estos países entre los años 60 y 2000, que ha aumentado mucho la oferta de trabajo, lo que está ocurriendo es que está tensionando este acuerdo intergeneracional tradicional, ¿okay? Que viene de un modelo patriarcal de cuidados. En el sentido de que las mujeres, al entrar masivamente en el mercado de trabajo, ¿vale? Han dejado de ocupar ese rol tradicional que ocupaban en sociedades más patriarcales que la actual, que eran las sociedades que teníamos en los 50, y eso tensiona mucho este arreglo tradicional, ¿vale? Sobre todo a partir del que se agudiza la cuestión demográfica, sobre todo a partir de que hay mucha más población inminentemente que va a necesitar cuidados. Esto está ocurriendo en un momento en el que las mujeres ya se han incorporado masivamente al mercado de trabajo, absolutamente, sin que la brecha de género se haya cerrado y sin que esta convergencia en participación laboral sea absoluta, sigue no estando cerrada con respecto a la de los hombres. Pero bueno, como ha habido este aumento, digamos que la prevalencia de estos sistemas tradicionales pues se pone en cuestión un poco, ¿no? O sea, como que, ¿qué vamos a hacer, no? Ya las mujeres están trabajando, pensarían personas, hay muchos economistas que dicen este tipo de cosas, ¿no? Mujeres están trabajando y ahora tenemos un problema, ¿no? Porque ya no puede recaer sobre las familias el rol tradicional que han tenido en la provisión de cuidados, ¿no?
Entonces, esta cuestión ciertamente paradójica nos obliga a pensar en políticas de cuidado que sean conscientes, que cuando se diseñe tengan en cuenta cuál es el sistema tradicional, cuál es el arreglo tradicional, y por lo tanto sean conscientes de la desigualdad de género en la que se basa ese sistema. ¿Vale? Entonces, en el proyecto en el que participo, este proyecto que mencionaba Jara, es un proyecto en el que participan investigadores de todo el mundo, pero hay muchos investigadores coreanos, porque, digamos, este proyecto viene de financiación de Corea del Sur, porque tiene un problema inminente sobre esta cuestión y aparte es una sociedad muy patriarcal. Veíamos que la brecha de género era altísima en Corea del Sur. Nos obliga a pensar o sea, digamos que en este proyecto pensamos en términos de Gender Aware Care Policies, que significa políticas de cuidado que se diseñen teniendo en cuenta la cuestión de género, ¿no? Que sean políticas de cuidado que protejan la expansión que ha habido de la oferta de trabajo femenino, y no solamente que la protejan, sino que la promuevan, ¿vale? Pero que al mismo tiempo no pongan en riesgo la provisión de los cuidados, ¿vale? Que, digamos, en el status quo queda puesta en riesgo al estar basada fundamentalmente en trabajo femenino, al estar aumentando la población mayor de 65 años, porque alguien de 65 años no necesita cuidado, pero bueno, estamos hablando de alguien que tiene más 85 o más de 85 años, ¿vale? Ese porcentaje de población está aumentando, ese porcentaje necesita cuidados. Hasta ahora esos cuidados han sido proveídos y siguen siendo proveídos por mujeres, ¿vale? Y lo que necesitamos es que al enfrentarnos al reto demográfico, la manera en la que nos enfrentemos al reto demográfico no ponga, ¿ok?, en peligro algo fundamental, que es la expansión de la oferta de trabajo femenino, que ha sido un componente ecualizador muy potente, sobre todo en España, y además la promuevan, ¿ok? Para cerrar aún más la brecha en el trabajo, en la participación y en la brecha de género, ¿vale? Ahora, me gustaría que también, ya estoy terminando, pensemos en que este reto demográfico es aún mayor si tenemos en cuenta algo del que seguramente sois muy conscientes, que es la distancia de edad entre padres e hijos e hijas. Esta distancia ha ido aumentando con el paso del tiempo. Es decir, ¿por qué esto agrava el problema y añade más complicación al reto demográfico y a la cuestión de cuidados? Pues yo estoy pensando, por ejemplo, en mis padres, ¿no? Mis padres están jubilados y mi madre asume fundamentalmente el cuidado de mi abuela, ¿no? Y mi madre puede hacer eso porque tiene buena salud y está jubilada. Porque la diferencia de edad entre mi abuela y mi madre es de 20 años, 22, 23. Pero en la medida en que la diferencia de edad entre abuelos, abuelas, entre personas mayores, digamos, y sus hijos adultos e hijas adultas, en la medida en que esa distancia ha aumentado y, digamos, ahora tenemos muchos padres que tienen hijos e hijas cuando pues tienen más de 30 años, 30 a 40 años, lo que implica es que cuando estos padres necesiten cuidados en el futuro, ¿vale?, sus hijos e hijas no van a estar jubilados, van a tener 55 años, van a tener 52 años, van a estar en el pico de su vida laboral, o sea, digamos, en el momento álgido de su vida laboral, ¿vale? Lo cual implica, esto tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es, si seguimos con este sistema patriarcal tradicional, lo que no podemos hacer es obligar lo que pasa en Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Que lo que pasa en Corea del Sur es una sociedad muy patriarcal. Vemos que las mujeres a partir de los 55 años reducen su participación laboral masivamente. ¿Por qué? Porque esas mujeres están cuidando de sus mayores. Y como es una sociedad patriarcal, esta responsabilidad cae. Y esto está relacionado con esto que decíamos en Estados Unidos, de que las mujeres dejan de recibir $274.000, ¿ok?,
en salarios vitales y beneficios de la seguridad social simplemente porque abandonan el mercado de trabajo. Y esto no le ocurre a los hombres, ¿no? No le ocurre a los hombres porque la provisión de cuidados es patriarcal, está basada, es desigual, ¿no? Entonces, esto nos obliga a diseñar este tipo de políticas que sean conscientes de la cuestión de género, ¿no? Y nos obliga inevitablemente a pensar en provisión pública o provisión familiar. Pero si es provisión familiar que esté equilibrada desde el punto de vista de género, ¿vale? Y, por ejemplo, en el caso de Corea y el caso de Japón, que son dos casos muy extremos, ¿no? Lo que vemos es que incluso hoy en día la gente, muchos padres y madres prefieren tener hijos. ¿Por qué prefieren tener hijos? Porque el sistema es tan patriarcal y es tan tradicional que ellos saben que si tienen hijos, ¿vale? Son las mujeres de sus hijos quienes van a cuidar de ellos cuando sean mayores. Porque sus hijas, que se van a casar con otros, se van a casar con... sus hijas van a cuidar a los padres de sus maridos. O sea, así opera una sociedad extremadamente patriarcal, ¿vale? Que en términos también ocurre en cierta medida en España, ¿no? O sea, entonces esto nos obliga aún más a pensar en la cuestión de cuidados con políticas de género, ¿vale? Y al repensar las políticas de cuidados con esta perspectiva de género, esto nos lleva inevitablemente a la provisión pública, ¿vale? O a repensar completamente la provisión familiar, pero que sea muchísimo más equilibrada desde el punto de vista de género entre hombres y mujeres. Y ya termino con esto. ¿Por qué no es suficiente acudir al mercado? Porque, por un lado, podríamos decir, ok, ¿por qué vas a acudir a la provisión pública? ¿Por qué tiene que ser el sector público quien provea estos cuidados? Porque haya un sector público de provisión de cuidados. ¿Por qué no se puede pensar en un sistema basado en transferencias, como por ejemplo las pensiones, ¿vale? Y que sean los mayores quienes compren en el mercado la provisión de cuidados? ¿Vale? Pues, por ejemplo, las residencias de mayores, ¿vale? Bueno, esto que enlaza directamente con lo que está ocurriendo hoy en día es muy problemático, porque el trabajo de cuidados, cuando se mercantiliza, digamos, es una rama de la actividad proclive a sufrir muchísimos fallos de mercado. Cuando los economistas hablan de fallos de mercado, se refieren a que el mercado no actúa correctamente. O sea, hay razones para pensar que la provisión de mercado va a fallar por todos los lados. El primer aspecto del trabajo de cuidados que da lugar a un fallo de mercado es que es un trabajo donde hay muchísima información asimétrica, ¿vale? ¿A qué me refiero con información asimétrica? Me refiero a que las personas, especialmente cuando son muy mayores y cuando tienen problemas de salud, pues es una población muy vulnerable, ¿no? Es una población muy vulnerable y entonces hay mucha simetría entre la persona que recibe los cuidados, en el sentido de cómo esta persona puede defender sus necesidades, puede comunicarse, puede proteger, y la provisión de cuidados por parte de empresas. O sea, esto que parece una cosa básica, sin embargo, parece como que no se tiene en cuenta cuando la opción para desarrollar, por ejemplo, un sistema de residencias se basa puramente en una opción en el sistema privado, digamos. Esto que es un aspecto, digamos, que caracteriza la relación de cuidados, ¿ok? El hecho de que una parte de esa relación sea especialmente vulnerable y no pueda protegerse por sí misma, ¿vale? Y también, o sea, dice, bueno, pero pueden proteger, los hijos y las hijas pueden protegerlos ya, pero a veces no puede ser. A veces no es posible, no están 24 horas con ellos, ¿no? De hecho, para eso, en primer lugar, se mercantiliza la relación de cuidado, ¿no? Porque esas personas no pueden, sus hijos, sus hijas no pueden
hacerse cargo de los padres todo el rato, ¿no? Entonces eso deja en una situación muy vulnerable a las personas que realmente necesitan estos cuidados. Y esta información asimétrica deriva también en otro problema, que paradójicamente además está alimentado por la erosión del sistema tradicional. Al haber aumentado mucho la población, al haber aumentado la participación laboral de las mujeres, lo que ha ocurrido es que el sistema privado de provisión de cuidados deja de tener un competidor natural, que es la provisión intrafamiliar. ¿Vale? Entonces eso da mucho poder de mercado al sistema, da mucho poder de mercado a las empresas, a las residencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, el poder de mercado, no voy a entrar a desarrollarlo ahora, pero básicamente en economía, cuando hay poder de mercado, pues los economistas saben que esto se traduce en baja calidad, baja provisión de servicios y altos precios. Y esto, vamos, o sea, cualquier persona que haya tenido que enfrentarse a la cuestión de las residencias en España sabe perfectamente de lo que estoy hablando. O sea, estamos hablando de un sector que tiene unos precios altísimos y sobre todo unos márgenes de beneficios altísimos. Porque no es que estos precios sean altos porque luego se paga a los trabajadores y a las trabajadoras de cuidados mucho, no. Es porque los márgenes de beneficios son altísimos. ¿Vale? Y esto ocurre porque hay poder de mercado. ¿Vale? Y también tenemos que pensar la regulación de la cuestión de cuidados teniendo en cuenta que el desequilibrio de poder, el desequilibrio de género que hay dentro de las familias también se traslada de los hogares al mercado, ¿no? Y esto lo veíamos anteriormente cuando veíamos que las mujeres pues, representan un porcentaje muy alto en la tasa de ocupación de los sectores de cuidado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Lo que quiero decir es que es importante tener un trabajo, un sector de cuidados remunerados en el sentido de que no se ejerza de forma intrafamiliar, porque de forma intrafamiliar vemos que da lugar a estos problemas de género y lo que queremos es que las mujeres trabajen y sean autónomas y este sistema tradicional no les impida eso. Pero por otro lado, cuando el sistema cuando tenemos un sistema basado en el mercado, pues también reproduce ciertos problemas, ¿no? También reproduce ciertos problemas. Entonces, al final, cuando hablamos de esto de Gender Aware Care Policies, que se refiere a políticas que sean conscientes, políticas de cuidado que sean conscientes de la cuestión de género, pues en definitiva no nos queda más remedio, digamos, que hablar de que la provisión de cuidados pues, tiene que estar articulada en torno al sector público. Porque el sector público te permite, digamos, proteger, o sea, te permite que sea igualitario desde el punto de vista de género, porque se regula como tal, y al mismo tiempo evita que se reproduzcan estos problemas, información asimétrica, poder de mercado, traslado de los desequilibrios de género del hogar al mercado, etcétera, etcétera, que ocurren cuando la provisión de cuidados ocurre a través del mercado, ¿no? Por ejemplo, las residencias de mayores en España. Y bueno, con esto ya termino. Gracias.